una de las figuras más misteriosas de la historia, que se lo ha catalogado de distintas maneras, como un místico, como un sacerdote, un curador santificado también, bueno, como una figura muy polémica en lo que refiere a lo que fue la Revolución Rusa también a principios de los años 20. Estamos hablando de Rasputín, que quizás solo lo conozcan de nombre varios, o quizás por, bueno, este temazo de música disco de los años 70 que justamente lleva su nombre y que estamos escuchando de fondo en este momento. Un hombre misterioso y que, sin ser el zar, jugó un rol clave en los últimos años del ya extinto Imperio Ruso, junto al trágico final de Nicolás II y toda la familia real. Bueno, la historia lo recuerda generalmente a Rasputín Maxi como fuera en sus últimos días, pero antes de pasearse como si fuera el zar por el Palacio de Invierno, supo tener en realidad una existencia bastante menos ostentosa. Ah, mira. Exactamente. Grigori Yefimovich Rasputín nació en el año 1869 en un pueblo muy pequeño, casi incluso llegando a ser una aldea, llamado Pokrovskoye, que es en una zona casi inhóspita, extremadamente humilde de Rusia, a más de 2.500 kilómetros de Moscú, en el centro sur del país más grande del mundo. El caso es que este muchacho ya era bastante extraño desde muy temprana edad, dado que tenía muchos tics, era muy nervioso y además que destacaba por su alta estatura y delgadez. Bueno, fue el quinto de 9 hermanos, de los cuales solo sobrevivieron él y su hermana, que por favor no se rían de nombre Feodosia. No, pobre. La mataron con el nombre, pero bueno, terminó sobreviviendo igual. Rasputín también. Sí, bueno. Los rusos no tienen buenos nombres. No tienen buenos nombres. En este caso no lo eligieron bien. Fue por esta misma cuestión de su particular forma de ser que él nunca pudo integrarse completamente con los niños de su edad, lo que llevó a que en su adolescencia se terminara volcando a la bebida y al robo. Era todo un malandra justamente en su adolescencia, y a los 18 años, en 1887, un poco que se rescató y se terminó casando con una mujer de su pueblo llamada Praskovia Dubrovina, con la que tuvo 5 hijos, aunque 2 murieron a muy temprana edad, tal como había sucedido con los hermanos de Rasputín anteriormente. Pero repentinamente, en el año 1892, él abandonó su casa, su familia, a su aldea y se internó en un monasterio ortodoxo, en el cual no duró mucho tiempo, ya que se terminó uniendo después a una secta conocida como los flagelantes. Epa. Que creían que la fe se alcanzaba con el dolor y también con el pecado. Decían que si una persona no peca, después no puede alcanzar la redención con Dios. Esto no solo lo iniciaría en el camino de la fe, sino que le pegaría también un par de vicios que lo acompañarían durante toda su vida. Estoy hablando de las fiestas y las orgías. Míralo, Rasputín le metió con toda. Sí, por este tipo de Redención cosas. a full, te digo. Sí, es parte de la polémica que rodea al personaje con esto de la santificación, el tema de la fe, pero también relacionado con ciertos excesos que no van muy de la mano justamente con el catolicismo. Durante estos años fue cuando empezó también a ganarse esta fama de sanador, que, bueno, él mismo decía que podía curar a la gente mediante el rezo. Y bueno, el revuelo que causó fue tal que una amiga de él, que era a su vez dama de honor de Alejandra Romanova, que era la zarina de Rusia, le haría llegar estos comentarios entonces de las hazañas de Rasputín a la familia real. El matrimonio de los zares por ese momento no estaba pasando justamente una buena temporada, ya que el heredero al trono, el joven Alexei, padecía de hemofilia, por lo que su salud se vio muy comprometida. Acá es donde entra Rasputín, justamente se mete al Palacio del Invierno en el año 1905. Hola. A pedido de la zarina Alejandra. Me anotó un amigo. Que lo convocó justamente para cortar una hemorragia que había postrado al príncipe a una cama. Y bueno, con métodos que nadie podía ni pudo explicar hasta hoy, tampoco mediante una especie de hipnosis, Rasputín pudo curar entonces temporalmente al hijo del zar. Epa, mirá. Y que de pronto, bueno, ya se empezaba a sentir bien el hijo. Querer reventar, te digo. Obviamente. Y en ese momento creyeron todos dentro de la corte lo que había pasado, vieron que su hijo estaba mejor. Y de esta manera, bueno, toda la familia real rusa quedó completamente en deuda con él, con Rasputín. Y quedaron completamente cautivados con este sanador milagroso, entre comillas, que se convirtió finalmente en el médico personal de la realeza. Y de a poquito fue ganando una amplia influencia en ellos, al punto que hasta se decía que todas las decisiones de Nicolás II
eran revisados por el mismo Rasputín, o sea, casi que estaba gobernando el tipo. Así que de a poquito se fue metiendo y de manera tácita quizás, o eran los rumores de la época, él era el que manejaba, ¿no? Tipo un títere. Sí, una cosa así, el que manejaba los hilos. Bueno, hay que recalcar que no solo destacaba por su imponente aspecto físico Rasputín, sino que también era un hombre de una oratoria impresionante, Maxi. El tipo tenía una personalidad tan abrumadora que podía pasar encima de cualquiera en ese momento, al punto incluso de llegar a ser violento también, pero con una mirada extremadamente penetrante. Hay que recordar, bueno, lo vemos en las imágenes, tenía unos ojos profundamente azules, bueno, y esa mirada podía transformar esa violencia en un carisma que era completamente cautivador. Un líder carismático, como se lo llama en la historia. Totalmente, pero también bastante chamullero. Sí, obvio. Bueno, pero por ese lado van los líderes carismáticos. Exactamente. Bueno, este poder que ostentaba Rasputín, decíamos, no le gustaba ni un poco a la nobleza rusa, que temían que algún día Rasputín los echara del palacio a patadas y, bueno, todo por supuesto disfrazado también de algún tipo de parafernalia mística, como se hablaba alrededor de este personaje. Hay que entender también que el imperio ruso no estaba en su mejor forma para esa época. Ya desde el reinado del padre de Nicolás, Alejandro III, el gobierno ruso se estaba tambaleando bastante y su hijo no era un hombre hecho también para ser un autócrata, era un tipo muy tímido, muy gentil, bastante retraído y que no podía hacer valer su postura ni siquiera frente a sus propios ministros, que junto a los cuales estaban llegando justamente a la ruina del país y estaban causando tanto descontento en las clases populares. La llegada de Rasputín, bueno, fue un alivio para Nicolás porque logró acoplar su personalidad con los consejos de este místico para emular así, aunque sea parte de lo que era el carácter de su padre. Pero, bueno, como decíamos, en realidad Rasputín no era un experto en movimientos políticos, era un chamullero bárbaro, cosa que no ayudó. Entonces, capaz que sí. Sí, o sea, por lo menos para darle personalidad, para darle carácter lo ayudó, pero después en lo que terminaba decidiendo Nicolás, no ayudaba para nada. Y los bolcheviques, no tenía buenos efectos. Claramente no estaban nada contentos los bolcheviques con estas medidas. Y bueno, para este momento también estalló la Primera Guerra Mundial, donde a pesar del amplio entrenamiento y experiencia militar que tenía Nicolás II, se la pasó dando manotazos de ahogado y bueno, ahí empezó a tambalearse más que nunca. Todo esto llevó entonces a que los nobles que estaban hastiados de Rasputín, a quien responsabilizaban de todos los malos movimientos de Nicolás II, comenzaran a conspirar en contra del monje. Y acá se viene la parte más increíble de toda la historia. Bueno, de esta manera comenzaron esparciendo rumores. Primero, unos rumores que eran un poco absurdos sobre Rasputín, como por ejemplo que era un espía alemán, cosa que al final no cayó bien para nada en las clases populares, que después serían justamente los que terminan acabando con la nobleza y el régimen zarista. O sea, básicamente terminaban poniendo también otro clavo en el ataúd de toda la aristocracia. Y como última medida pacífica, los nobles le ofrecieron 200.000 rublos a Rasputín para que acceda a volver a Rusia, pero este se negó al estar amparado obviamente por el zar. Fue así que el príncipe Félix Yusupov propondría una idea mucho más radical. Este hombre conocía la debilidad de Rasputín por las mujeres, por lo que lo invitaría a su palacio en San Petersburgo con la excusa de reunirse con su esposa Irina para conocerla, que esta a su vez era la sobrina de Nicolás II. Justo San Petersburgo. Una propuesta que, bueno, para el momento que estaba viviendo Rusia, había que tomarlo con pinzas, obviamente, ya incluso sin el momento que Rusia, o sea, es sospechoso, te das un poquito cuenta. Y en el Palacio Real le advertirían del peligro inminente a Rasputín, pero le hizo oídos sordos porque pensaba que nadie le podía tocar un pelo. Estaba subido al carro, pero mal el muchacho. Al llegar le dijeron que la duquesa estaba atendiendo a otros invitados, por lo que iba a tener que esperar. Bueno, Rasputín se puso como loco. Sí. No, accedió sin problemas, no tuvo ningún tipo de problema. Bien, Rasputín. Y lo invitaron a tomar vino y comer pastel en el sótano de la residencia. ¿Al sótano? Al sótano. Bueno, suena bastante sospechoso, pero quizás en aquella época era una costumbre, no sabemos. La cuestión es que estos pasteles, al igual que el vino, estaban llenos de cianuro, señoras y señores. Y Rasputín se tomó y se comió absolutamente todo el vino y todos los pasteles. Le entró al cianuro como loco. Como loco. Bueno, imagínense la sorpresa de los guardias y del príncipe cuando vieron que Rasputín ni se había mutado. O sea, estaba intacto el tipo. Hasta dicen que en un momento agarró una guitarra y se puso a tocar. Como loco Rasputín. Como loco, bueno, a pesar de que le habían dado una cantidad de cianuro que decían que era como para matar un elefante, Maxi. Una locura lo que le habían dado. Así que Yusupov tuvo que sacar una pistola y rematarlo directamente porque el tipo estaba intacto. Así que ahora tenían que deshacerse del cadáver.
Lo dejan ahí un par de minutos, pero cuando vuelven se encuentran con que Rasputín no estaba más en el sótano. No. Había Piel de sobrevivido al gallina. tiro también. Turbio. Terrible, turbísimo. Obviamente que no pudo ir muy lejos, lo encontraron en otra habitación del palacio. Y otro noble toma la pistola del príncipe Sí. y le da 2 tiros más para tratar de rematarlo, porque bueno, Rasputín termina cayendo de rodillas. No obstante, de semejante escena de horror y sangre, el baño de sangre que habrá sido ese Muy momento, Tarantino todo. tremendo. Bueno, Sí, el sí, príncipe agarró un cuchillo y se lo clavó en la sien a Rasputín. Bien, ahí tenés, a ver si te levantas. Como la última. Bueno, La tercera ahora está sí, vencida. ya aparentemente muerto de una vez por todas, lo envuelven en cadenas de hierro para descartarlo en el río Neva, que era un río que es un río, que atraviesa toda la ciudad de San Petersburgo. 2 días después, el cadáver de Rasputín sería encontrado en la orilla de este río. Y la noticia obviamente devastó por completo a Nicolás II, que lo enterraría en las inmediaciones de la residencia imperial. Mirá. Imagínate la influencia que tenía entonces. Lo más increíble es que después de haberlo emborrachado, envenenado, dispararle no 1 ni 2, sino 3 veces y encima clavarlo en puñal en el rostro, ¿saben cuál fue la causa de muerte? No sé, un paro cardíaco. Ahogamiento e hipotermia. señoras No, y no me señores. digas que llegó vivo al agua. Ya Llegó está. vivo al agua el tipo, lo que bueno, obviamente engrandece lo que es esta figura tan mística, tan sobrenatural de Rasputín, y que bueno, al día de hoy obviamente se le relaciona por este tipo de espiritismo, este tipo de Claro. supersticiones a raíz de esta muerte tan increíble de este personaje. Es impresionante esto que contás. Incluso dicen que lanzó ciertas profecías acerca, bueno, justamente de lo que fue la caída del Imperio Ruso, también de la llegada del comunismo, y hasta dicen también de la gestación subrogada, dicen que hizo una profecía, Ah, bueno. y de la contaminación global también. Miralo, Rasputín.